Este libro parte de una idea tan simple como poderosa. El mayor obstáculo en tu vida no está afuera, está dentro de ti. La montaña eres tú nos invita a mirar con honestidad aquello que muchas veces evitamos reconocer. Nuestros patrones de autosabotaje, nuestras reacciones automáticas y las heridas no resueltas que influyen silenciosamente en cada decisión que tomamos. A lo largo de sus páginas, Brianna Wiest nos muestra que el autosabotaje no es un defecto de carácter, sino un comportamiento aprendido. Surge como un mecanismo de protección, una respuesta emocional que en algún momento tuvo sentido, pero que hoy nos impide avanzar. En lugar de luchar contra estas partes internas, el libro nos propone comprenderlas, escucharlas y transformarlas. Aquí descubrirás que tus detonantes emocionales no son enemigos, sino señales. Señales que revelan qué necesita sanarse, qué creencias deben revisarse y qué versión de ti mismo está esperando emerger. Con una combinación de inteligencia emocional, autoconciencia y honestidad radical, este libro te guía hacia un proceso profundo de reprogramación interna. La montaña eres tú no promete cambios instantáneos ni soluciones mágicas. Habla de crecimiento real, del tipo que requiere compromiso diario, paciencia y valentía. Nos recuerda que el autodominio no es un destino, sino una práctica constante. Elegir el crecimiento por encima de la comodidad una y otra vez. Este audiovideo está pensado para acompañarte en ese proceso. Escúchalo con calma, permite que cada idea resuene y pregúntate qué partes de ti están listas para soltar el pasado y avanzar con mayor claridad. Si este contenido aporta valor a tu camino personal y te ayuda a pensar con más profundidad, te invito sinceramente a unirte al canal Conocimiento en Voz. Aquí creamos un espacio para aprender, reflexionar y crecer juntos, una idea a la vez. La montaña eres tú. Es un libro que explora el autosabotaje como uno de los mayores obstáculos en el crecimiento personal y propone un camino claro para transformarlo en autodominio. Brianna Wiest parte de la idea de que los desafíos más difíciles que enfrentamos no provienen del mundo exterior, sino de los conflictos internos, las creencias limitantes y las emociones no resueltas que influyen en nuestras decisiones diarias. La autora explica que el autosabotaje no es un signo de debilidad, sino una respuesta aprendida del subconsciente para protegernos del dolor, el miedo o la incertidumbre. Sin embargo, cuando estos mecanismos se mantienen en el tiempo, terminan impidiendo nuestro progreso. A través de una mirada profunda y compasiva, el libro invita a identificar estos patrones y comprender su origen en lugar de combatirlos. Uno de los mensajes centrales de la obra es que los detonantes emocionales actúan como guías. Aquello que nos incomoda o nos provoca reacciones intensas señala aspectos internos que requieren atención, sanación o cambio. Al desarrollar inteligencia emocional y practicar la autohonestidad, el lector aprende a escuchar estas señales y a utilizarlas como herramientas de crecimiento. El libro también aborda la importancia de soltar el pasado sin revivirlo constantemente, liberando viejas narrativas que ya no sirven. Propone reprogramar el subconsciente mediante hábitos conscientes, decisiones alineadas y una relación más sana con uno mismo. La montaña eres tú enfatiza que el autodominio no es un logro instantáneo, sino una práctica diaria. Elegir el crecimiento por encima de la comodidad implica responsabilidad personal, constancia y valentía. En esencia, la obra es una invitación a dejar de huir de uno mismo y convertirse en la persona capaz de avanzar con claridad, estabilidad emocional y propósito. ¿Cómo el autosabotaje se convierte en un comportamiento aprendido? En cómo el autosabotaje se convierte en un comportamiento aprendido, se explica que el autosabotaje no nace de la nada ni es un defecto personal, sino una conducta que se forma a lo largo del tiempo como respuesta a experiencias pasadas.
Desde la infancia, la mente aprende a asociar ciertas acciones, emociones o decisiones con seguridad o peligro. Cuando una situación genera dolor, rechazo o miedo, el subconsciente desarrolla mecanismos para evitar que esa experiencia se repita. Estos mecanismos pueden manifestarse como procrastinación, miedo al éxito, autosuficiencia extrema, abandono de metas o elección repetida de situaciones dañinas. Aunque parecen irracionales, en su origen tuvieron una función protectora. El problema surge cuando el contexto cambia, pero el comportamiento aprendido permanece, actuando de forma automática y limitante. El texto destaca que el autosabotaje se refuerza mediante la repetición. Cada vez que una persona evita un reto o se retira antes de fracasar, el cerebro confirma la creencia de que esa conducta es necesaria para sobrevivir emocionalmente. Así se consolida un patrón que opera sin conciencia, incluso cuando ya no existe una amenaza real. Comprender este proceso es clave para romper el ciclo. El libro invita a observar los patrones de autosabotaje sin juicio, reconociendo qué necesidad intentan cubrir. Al llevar estos comportamientos a la conciencia, se abre la posibilidad de elegir respuestas más saludables y alineadas con el crecimiento personal. Finalmente, se plantea que desaprender el autosabotaje requiere paciencia y constancia. No se trata de forzarse a cambiar, sino de crear nuevas asociaciones internas basadas en seguridad, autoconfianza y autocompasión. Al reeducar la mente, el individuo deja de reaccionar desde el miedo y comienza a actuar desde la conciencia, transformando antiguos mecanismos de defensa en oportunidades de evolución personal. Tus detonantes son guías, no enemigos. En Tus detonantes son guías, no enemigos, se propone una nueva forma de comprender las reacciones emocionales intensas que suelen aparecer en determinadas situaciones. En lugar de ver los detonantes como fallas personales o algo que debe evitarse, el libro los presenta como señales internas que revelan aspectos no resueltos de la experiencia emocional. Un detonante surge cuando una situación actual activa una herida del pasado, una creencia profunda o una necesidad ignorada. La reacción desproporcionada no está relacionada únicamente con el presente, sino con memorias emocionales que buscan ser reconocidas. Por eso, intentar reprimir o eliminar los detonantes solo refuerza el conflicto interno. La autora explica que aquello que más nos molesta, hiere o desestabiliza contiene información valiosa. Cada detonante actúa como un espejo que muestra dónde existe miedo, inseguridad, apego o falta de límites. Al observar estas reacciones con honestidad y sin juicio, se abre la puerta al autoconocimiento y a la sanación. El texto enfatiza la importancia de pausar antes de reaccionar. Al crear espacio entre el estímulo y la respuesta, es posible preguntarse qué emoción está realmente presente y qué necesidad no está siendo atendida. Esta práctica transforma la reacción automática en una respuesta consciente. Además, se destaca que los detonantes no desaparecen de inmediato, pero su poder disminuye cuando se comprenden. Al trabajar con ellos de forma constante, se debilitan los patrones de autosabotaje y se fortalece la inteligencia emocional. En esencia, Tus detonantes son guías, no enemigos, invita a dejar de luchar contra uno mismo. Reconocer los detonantes como aliados permite utilizarlos como herramientas de crecimiento, claridad y transformación interior, convirtiendo cada reacción emocional en una oportunidad para avanzar con mayor conciencia y equilibrio. Inteligencia emocional y autohonestidad radical. En Inteligencia emocional y autohonestidad radical se explora la relación profunda entre la capacidad de comprender las propias emociones y la valentía de decirse la verdad sin evasiones. El texto plantea que la inteligencia emocional no consiste en controlar lo que se siente, sino en reconocer, aceptar y comprender las emociones tal como son, incluso cuando resultan incómodas. La autohonestidad radical implica dejar de justificar conductas,
excusar patrones dañinos o culpar constantemente a factores externos. Significa observar con claridad las propias reacciones, decisiones y pensamientos, asumiendo la responsabilidad emocional que conllevan. Este proceso puede ser incómodo, ya que exige enfrentar verdades internas que han sido evitadas durante mucho tiempo, pero es esencial para un cambio real. El libro explica que muchas personas creen tener control emocional cuando en realidad solo están reprimiendo lo que sienten. La represión, lejos de resolver el problema, intensifica los conflictos internos y alimenta el autosabotaje. La inteligencia emocional, en cambio, permite identificar el origen de una emoción, comprender su mensaje y responder de manera consciente en lugar de reaccionar de forma impulsiva. A través de la autohonestidad radical, el lector aprende a distinguir entre lo que siente, lo que piensa y lo que hace. Esta claridad interna facilita decisiones más alineadas con los valores personales y reduce la contradicción interna que genera desgaste emocional. El texto subraya que este tipo de trabajo interior no busca la perfección, sino la coherencia. Al aceptar las propias sombras sin negarlas ni juzgarlas, se fortalece la autocompasión y la madurez emocional. En esencia, inteligencia emocional y autohonestidad radical propone un camino de crecimiento basado en la conciencia y la responsabilidad personal. Al combinar sensibilidad emocional con honestidad profunda, se construye una relación más auténtica con uno mismo, capaz de sostener cambios duraderos y un bienestar emocional más estable. ¿Por qué te aferras a lo que te duele? En ¿Por qué te aferras a lo que te duele? Se analiza una de las paradojas más comunes del comportamiento humano: la tendencia a permanecer en situaciones, relaciones o patrones que generan sufrimiento. Muchas veces, el dolor resulta familiar. Cuando una persona ha crecido en entornos marcados por la inestabilidad, el rechazo o la carencia emocional, ese tipo de experiencias se normaliza. El cerebro asocia lo conocido con seguridad, incluso si es dañino. Por esta razón, se repiten vínculos tóxicos, dinámicas de sacrificio excesivo o pensamientos autocríticos que refuerzan el sufrimiento. El libro también aborda el miedo al vacío y al cambio. Soltar aquello que duele implica enfrentar lo desconocido, redefinir la identidad y abandonar historias personales que han dado sentido a la vida durante años. Aunque el dolor es incómodo, ofrece una estructura predecible. La sanación, en cambio, exige incertidumbre y responsabilidad personal. Otro punto clave es la confusión entre amor y sacrificio. Muchas personas creen que amar significa tolerar el dolor o demostrar lealtad a través del sufrimiento. Esta creencia perpetúa patrones de autosabotaje y refuerza la idea de que el bienestar debe ganarse a costa de uno mismo. El texto invita a cuestionar estas narrativas internas con honestidad y compasión. Reconocer por qué se mantiene el apego al dolor es el primer paso para liberarse de él. Al desarrollar conciencia emocional, se vuelve posible elegir lo que nutre en lugar de lo que hiere. En esencia, ¿por qué te aferras a lo que te duele? Propone comprender el dolor sin identificarse con él. Al soltar lo familiar pero dañino, se abre espacio para relaciones más sanas, decisiones más conscientes y una vida guiada por el respeto y el cuidado hacia uno mismo. Liberar el pasado sin revivirlo. En liberar el pasado sin revivirlo, se plantea que sanar no significa volver una y otra vez a las experiencias dolorosas, sino aprender a integrarlas sin que definan el presente. El texto explica que muchas personas permanecen atrapadas en recuerdos, culpas o resentimientos no porque quieran sufrir, sino porque creen que recordar constantemente es la única forma de entender o justificar lo ocurrido. El libro aclara que revivir el pasado de manera repetitiva no conduce a la sanación, sino que refuerza las mismas emociones de dolor, miedo o ira. Cada vez que una experiencia se revive sin conciencia, el cuerpo y la mente reaccionan como si el evento estuviera ocurriendo de nuevo. De este modo, el pasado continúa influyendo en las decisiones actuales y en la percepción de uno mismo.
Liberar el pasado implica cambiar la relación con la memoria. No se trata de olvidar, negar o minimizar lo vivido, sino de observarlo desde una posición más estable y consciente. El texto propone reconocer lo ocurrido, aceptar su impacto emocional y extraer el aprendizaje necesario sin permanecer atado a la historia. Un punto central es la diferencia entre reflexión y rumiación. Reflexionar permite comprender y cerrar ciclos. Rumiar mantiene abierta la herida. Al desarrollar conciencia emocional, el lector aprende a identificar cuándo está usando el pasado para crecer y cuándo lo está utilizando para castigarse. El libro también resalta la importancia del perdón, no como una excusa para lo sucedido, sino como una forma de liberación interna. Perdonar no siempre significa reconciliarse, sino soltar la carga emocional que impide avanzar. En esencia, liberar el pasado sin revivirlo invita a recuperar el poder del presente. Al dejar de definirse por lo que fue, la persona crea espacio para nuevas decisiones, relaciones más sanas y una identidad basada en quien elige ser ahora, no en lo que le ocurrió antes. Reprogramar la mente subconsciente. En Reprogramar la mente subconsciente se explora cómo gran parte de nuestras decisiones, hábitos y reacciones no provienen de la mente consciente, sino de patrones internos formados a lo largo del tiempo. El texto explica que el subconsciente actúa como un sistema automático que almacena creencias, asociaciones emocionales y respuestas aprendidas, las cuales influyen silenciosamente en la forma en que vivimos. Muchas de estas programaciones se crean en etapas tempranas de la vida o a partir de experiencias intensas. Si una persona ha asociado el éxito con rechazo, el amor con dolor o el cambio con peligro, el subconsciente intentará evitar esas situaciones, incluso cuando conscientemente se desean. Así surge el conflicto interno y el autosabotaje. El libro señala que reprogramar el subconsciente no consiste en forzarse a pensar de manera positiva, sino en generar coherencia entre pensamientos, emociones y acciones. Para ello, es necesario identificar las creencias profundas que sostienen los patrones repetitivos y cuestionar su validez en el presente. Uno de los pilares del proceso es la repetición consciente. Al crear nuevas experiencias emocionales seguras, a través de hábitos, límites claros y decisiones alineadas, el cerebro comienza a formar nuevas asociaciones. Con el tiempo, estas reemplazan gradualmente las respuestas automáticas antiguas. El texto también destaca la importancia del cuerpo y la emoción en este proceso. El subconsciente responde más a lo que se siente y se experimenta que a lo que se razona. Por ello, prácticas como la autorregulación emocional, la atención plena y la autocompasión facilitan una transformación más profunda y duradera. En esencia, reprogramar la mente subconsciente propone un cambio interno basado en la constancia y la conciencia. Al actualizar las creencias que guían la conducta, la persona deja de vivir desde viejos condicionamientos y comienza a actuar desde elecciones más libres, alineadas con su bienestar y su crecimiento personal. Elegir el crecimiento por encima de la comodidad. En Elegir el crecimiento por encima de la comodidad se aborda la tensión constante entre el deseo de seguridad y la necesidad de evolución personal. El texto explica que la mente humana tiende naturalmente a buscar lo conocido, ya que lo asocia con protección y control. Sin embargo, permanecer demasiado tiempo en la comodidad puede convertirse en una forma sutil de estancamiento. El libro plantea que muchas oportunidades de crecimiento se presentan disfrazadas de incomodidad. Decisiones difíciles, cambios necesarios, conversaciones pendientes o finales inevitables. Evitarlas no elimina el malestar, solo lo posterga y refuerza patrones de autosabotaje. Elegir el crecimiento implica aceptar la incomodidad temporal como parte del proceso de transformación.
La autora destaca que crecer no significa forzarse ni vivir en lucha constante, sino actuar con conciencia incluso cuando la opción correcta no es la más fácil. Esto requiere claridad emocional, valentía y la disposición a soltar identidades, hábitos o relaciones que ya no están alineadas con la versión futura de uno mismo. El texto también subraya que la comodidad excesiva suele estar sostenida por el miedo. Miedo al fracaso, al rechazo o a perder el control. Al reconocer estos miedos sin dejar que dirijan las decisiones, se fortalece la confianza interna y la capacidad de adaptación. Otro aspecto clave es la consistencia. El crecimiento no ocurre a través de grandes gestos aislados, sino mediante elecciones pequeñas y repetidas que con el tiempo generan cambios profundos. Cada decisión consciente debilita el apego a la comodidad y refuerza el compromiso con el bienestar a largo plazo. En esencia, elegir el crecimiento por encima de la comodidad invita a redefinir el concepto de seguridad. En lugar de buscar refugio en lo familiar, propone construir estabilidad interna basada en la confianza personal. Al priorizar el crecimiento, la persona desarrolla resiliencia, claridad y una vida más alineada con su verdadero potencial. El autodominio es una práctica diaria. En El autodominio es una práctica diaria, se presenta el autodominio no como un estado permanente que se alcanza una vez, sino como un proceso continuo que se cultiva a través de decisiones conscientes y repetidas. El texto enfatiza que el verdadero control personal no consiste en reprimir emociones o imponer disciplina extrema, sino en desarrollar una relación más consciente y responsable con uno mismo. El libro explica que cada día ofrece oportunidades para practicar el autodominio, cómo reaccionamos ante el estrés, cómo manejamos la frustración, qué límites establecemos y qué hábitos elegimos sostener. Son estas elecciones cotidianas, aparentemente pequeñas, las que determinan el rumbo emocional y mental a largo plazo. Un punto central es la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar implica actuar desde patrones automáticos y condicionamientos del pasado. Responder requiere pausa, conciencia y alineación con valores personales. El autodominio se fortalece precisamente en ese espacio entre el estímulo y la respuesta. El texto también destaca la importancia de la autocompasión en este proceso. Fallar no significa retroceder, sino recibir información sobre lo que necesita ajustarse. Castigarse por los errores debilita la motivación, mientras que la comprensión consciente favorece la constancia. Además, se subraya que el autodominio no se trata de perfección, sino de coherencia. Ser coherente implica actuar de acuerdo con lo que se sabe que es mejor, incluso cuando resulta incómodo o desafiante. Esta coherencia construye confianza interna y estabilidad emocional. En esencia, el autodominio es una práctica diaria, invita a abandonar la idea de cambios radicales e inmediatos, propone un enfoque realista y sostenible basado en la repetición consciente, la autorresponsabilidad y el compromiso diario con el crecimiento personal. Al practicar el autodominio día tras día, la persona desarrolla una vida más equilibrada, intencional y alineada con sus valores más profundos. Convertirte en la persona que avanza. En Convertirte en la persona que avanza, se aborda el proceso de transformación personal desde una perspectiva práctica y consciente. El texto plantea que avanzar no depende únicamente de la motivación momentánea, sino de la identidad que una persona construye a través de sus decisiones diarias. No se trata solo de hacer más, sino de ser alguien que elige moverse hacia adelante, incluso cuando existen dudas o miedo. El libro explica que muchas personas se sienten estancadas no por falta de capacidad, sino por apego a versiones pasadas de sí mismas. Historias antiguas, creencias limitantes y roles asumidos continúan definiendo el presente, impidiendo dar pasos coherentes hacia el cambio. Avanzar implica soltar esas identidades que ya no representan quién se desea llegar a ser. Un punto clave es la responsabilidad personal. Convertirse en la persona que avanza requiere dejar de esperar circunstancias perfectas o validación externa. Significa actuar desde la claridad interna, aceptando que el progreso no siempre es lineal y que los retrocesos forman parte del aprendizaje.
El texto también destaca la importancia de la acción alineada. Pensar en el cambio no es suficiente. Avanzar exige decisiones concretas, límites claros y hábitos coherentes con los valores personales. Cada acción, por pequeña que sea, refuerza la identidad de alguien que confía en su capacidad de adaptarse y crecer. Además, se subraya que avanzar no implica ausencia de miedo, sino la disposición a no dejarse dominar por él. El coraje se construye a través de la repetición consciente de elecciones que priorizan el crecimiento sobre la parálisis. En esencia, convertirte en la persona que avanza es una invitación a dejar de definirse por el pasado y asumir el compromiso de moverse hacia adelante con intención. Al elegir avanzar una y otra vez, la persona construye una vida más auténtica, dinámica y alineada con su propósito. Al llegar al final de esta escucha de La montaña eres tú, queda claro que este libro no busca darte respuestas rápidas, sino invitarte a una transformación profunda y honesta. A lo largo de sus ideas, hemos comprendido que el mayor obstáculo en nuestra vida no suele ser el mundo exterior, sino los patrones internos que repetimos de forma inconsciente. El autosabotaje, el apego al dolor, el miedo al cambio y la resistencia a crecer. Este libro nos enseña que el autosabotaje es un comportamiento aprendido, no una falla personal. Nos muestra que los detonantes emocionales no son enemigos, sino guías que señalan lo que aún necesita atención y sanación. También nos recuerda que la inteligencia emocional y la autohonestidad radical son pilares esenciales para dejar de huir de nosotros mismos y empezar a vivir con coherencia. Aprendimos que soltar el pasado no significa revivirlo, sino integrarlo sin permitir que siga dirigiendo el presente. Reprogramar la mente subconsciente requiere constancia, conciencia y decisiones alineadas con quien queremos llegar a ser. Elegir el crecimiento por encima de la comodidad es incómodo, pero necesario para una vida más auténtica. Y sobre todo, entendimos que el autodominio no es un destino, sino una práctica diaria que se construye elección tras elección. La montaña eres tú es, en esencia, una invitación a convertirte en la persona que avanza, alguien que no espera a que el miedo desaparezca, sino que aprende a caminar con él sin dejarse dominar. Si esta escucha te aportó claridad, calma o una nueva forma de mirarte, te invito a unirte al canal Conocimiento en Voz. Aquí compartimos libros e ideas que no solo se escuchan, sino que se sienten y se viven. Suscribirte es elegir acompañarte en tu propio proceso de crecimiento, porque a veces una voz tranquila puede ser el primer paso hacia un gran cambio interior.